Sendero Luminoso fue un grupo terrorista que inició su lucha armada en el Perú en 1980, liderado por Abimael Guzmán. Según el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, este grupo buscaba destruir el Estado peruano e imponer un régimen comunista mediante violencia y terror. La CBR también explica que este conflicto se desarrolló en un contexto de pobreza, desigualdad y abandono estatal, específicamente en las zonas andinas del país. Además, la violencia afectó principalmente a las comunidades campesinas y provocó miles de muertes, desapariciones y desplazamientos durante las décadas de 1980 y 1990. Hemos seleccionado 3 semanas del curso que nos permiten explicar tanto el origen como el contexto de este grupo terrorista. En la semana 10, con el texto de Rojas sobre los años de Velasco, aquí se explica la reforma agraria que transformó la propiedad rural en el Perú. Eso nos permite entender las condiciones sociales del campo, especialmente en zonas como Ayacucho antes de que apareciera Sendero. En la semana 11, con el texto de Captri sobre Alan García, nos describe las crisis económicas de los años 80, hiperinflación, recesión y aumento de la pobreza. Este periodo coincide justamente con los años de mayor crecimiento y violencia de Sendero Luminoso, así que nos ayuda a explicar el contexto que favoreció su expansión. Finalmente, en la semana 12, con el texto de Manrique sobre violencia e imaginario, esta es la más importante porque habla directamente de Sendero Luminoso, su forma de actuar, su violencia extrema y su relación con la exclusión histórica del campesino indígena. Es el texto que sostiene el centro de nuestro trabajo. En conjunto, estas 3 semanas nos permiten explicar el origen, el contexto y la naturaleza de la violencia de Sendero Luminoso. Para empezar, hemos seleccionado 3 de las numerosas causas que llevaron al surgimiento de Sendero Luminoso. La primera causa es la frustración social producto del bloqueo del proyecto de modernización de Velasco. Basándonos en el libro de Nelson Manrique, El tiempo del miedo, las reformas de 1968 fracasaron por su carácter vertical. El autor explica que el colapso de este proyecto frustró las expectativas de progreso de una generación de jóvenes provincianos con educación superior, quienes tuvieron la oportunidad de conocer los derechos que formalmente tenían y les eran negados en la realidad cotidiana, convirtiéndose exactamente en la columna vertebral de Sendero Luminoso. La segunda causa es el aislamiento provincial y el abandono institucional del Estado. En el libro de la CENAJU, titulado El pensamiento Gonzalo, expone cómo la desconexión del poder central y el desinterés de los partidos tradicionales abandonaron el espacio universitario andino. El texto señala que durante la década de 1970, Sendero era un grupo minúsculo, restringido casi completamente al ámbito universitario ayacuchano, con poca presencia de cuadros obreros o campesinos. Esta falta de presencia estatal permitió que una doctrina dogmática de guerra creciera en provincias, pasando completamente inadvertida para el resto del país. La tercera causa es la crisis económica que bloqueó la movilidad social. Según un cuadro comparativo en el boletín Bandera Roja de Lima de enero de 1980, en la página 4 se nos muestra que en la década del 70, mientras los precios subieron 19.65 veces, los salarios solo aumentaron 9.09 veces. Esta asfixia económica destruyó el futuro de una nueva generación de jóvenes mestizos provincianos con educación superior, que, al no hallar oportunidades en un sistema quebrado, se convirtieron en los cuadros y mandos de la organización subversiva. La consecuencia más grave del periodo de violencia política en el Perú fue la destrucción de las leyes democráticas y el total abandono que sufrió la población, atrapada en el terrorismo y la violencia del propio Estado. Esta dura realidad es explicada por el historiador Nelson Manrique, quien demuestra cómo el gobierno de la época, al no saber cómo frenar a Sendero Luminoso dentro de la ley, terminó violando los derechos humanos a través de la represión desmedida en las zonas de emergencia. En sus investigaciones, Manrique detalla el terrible costo de este problema, registrando cerca de 30.000 muertes, 600.000 campesinos que tuvieron que huir a sus tierras y cientos de pueblos totalmente destruidos, además de pérdidas económicas gigantescas que igualan a toda deuda externa del país. Por otro lado, los artículos de investigación publicados en la red científica Redalí ayudan a entender cómo afectó todo esto a la vida diaria de los peruanos y a la crisis de la sociedad. Estos estudios demuestran que, debido al caos y a la falta de presencia del Estado, aumentó muchísimo la delincuencia común y se abandonó por completo el sistema de salud pública. Esto provocó que reaparecieran epidemias mortales causadas por el hambre y la pobreza extrema, lo que causó incluso más muertes que las armas. En conclusión, uniendo los datos históricos de Manrique con los análisis de Redalic, queda claro que la peor secuela del conflicto fue que el Estado dejó de proteger
a sus propios ciudadanos, rompiendo la confianza de la población hasta el día de hoy. El testimonio de Rosa Colareta nos cuenta lo siguiente. Mi nombre es Rosa Colareta Yupanqui y tengo 73 años de edad. Tendría 27 años porque fue en 1980. Estaba trabajando justamente en Ayacucho, proyecto de utilización racional de la vicuña, un campamento dirigido por el Ministerio de Agricultura, donde hacía mi cargo de enfermera. Atendía a los guardaparques, a los que cuidaban a las vicuñas y al personal de ahí del campamento. Sendero Luminoso apareció con la finalidad de que no votaran, empezó a destruir las ánforas, quemaron las ánforas el día anterior de la votación, pero de todas maneras se eligió y salió Belaúnde Terry nuevamente en su gobierno, pero ya empezó ya ahí el problema de Sendero, ¿no? Que eran antigobierno. En 83 fue feo, hubo escasez de todo. Lo vi más feo la situación porque empezaron los saqueos, empezaron los apagones, más que nada los estallidos, ¿no? Una compañera de Cande, mi hijita, y su papá era militar y explotó el coche donde su papá estaba, ¿no? Nos ponían el letrero, ¿no? Esto pagan los traidores, o por soplón, etcétera, etcétera. Más que nada en las provincias habían muertes, ¿no? Iban a las comunidades, los afilaban y empezaban la matanza, ¿no? A todos. Eran unas muertes pero bárbaras. Más o menos fue eso en el 85, así que lo habría escuchado con más fuerza, ¿no? Y no había quien lo pare, pues. A continuación escucharemos la entrevista de Ángela Tejada. Hola, yo soy Ángela Tejada, tengo 62 años y he vivido el terrorismo y ha sido la peor época del Perú. El terrorismo en realidad estaba desde antes de que Fujimori entre, desde el tiempo de Belaúnde, en el cual habían periodistas que le preguntaban que si sabía sobre el tema de que ya habían grupos subversivos que estaban sobre todo en la sierra y todo, y él decía, bueno, que eso no era tema de él, que eso le correspondía a las fuerzas policiales. O sea, desde ahí era que se estaba, ya había señales, ¿no? Pero hubieron varios presidentes que se empezaron a hacer los locos, no le daban la importancia. La gente que no estaba de acuerdo con ellos, los mataban familias, entraban a las poblaciones en las noches a atacar, ¿no? A sacar a los líderes de, por ejemplo, de un pueblo y lo atacaban, lo mataban delante de familia, se llevaban a los niños para formar pequeños Sí, y, sí. y empezaron a atacar, ya vinieron a Calima, la gente salía y los cochebombas, no sabía si es que donde te ibas a cruzar ese coche con el que te ibas a cruzar que estaba para iba a explotar. En conclusión, el surgimiento y la posterior expansión de Sendero Luminoso fueron el resultado de una profunda fractura social, institucional y económica en el Perú. La combinación del fracaso en los proyectos de modernización del campo, el aislamiento de las universidades andinas por el desinterés estatal y una severa crisis inflacionaria crearon un escenario de alta frustración entre jóvenes estudiantes provincianos, quienes se convirtieron en la base operativa del grupo subversivo. Si bien es cierto, Sendero Luminoso fue derrotado en 1992 y hoy no vivimos una coyuntura similar, es preocupante que esto no signifique la erradicación total de la ideología violenta en nuestro país. Si las causas de fondo no se atienden, persiste el riesgo de futuros estallidos extremistas. Para evitarlo, es indispensable implementar reformas estructurales, inclusión social y canales democráticos de participación política.